A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. Y hoy, ya iba siendo hora, le toca el turno a Helen the Reaper con una de sus secciones, es decir, mis malos queridos, en esta ocasión, porque ya habrá otra en la que nos hable de algún que otro malo que no fue, porque también ya va tocando que hace mucho tiempo que no nos hablas de uno de estos personajes tuyos que no fueron tan malos como los pintaron. Helen the Reaper, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya es hora que me vuelvas a invitar, Es que me tenías abandonada. Pero yo invitarte, ¿por qué? Si tú estás en tu casa, estás en la cripta. Bueno, pero me refiero a que me invites aquí a descubrir este tenebroso mundo a nuestros oyentes. Bueno, que pues, me tienes castigada en la mazmorra. Ya, es verdad, es verdad. Bueno, es que entre pitos y flautas hace ya bastante que no asomábamos por estos lares tuyos. Y como decía, el malo que no fue, también próximamente, porque nos gusta conocer esas otras historias de estos pobres hombres o pobres mujeres a las que se les acusa injustamente, aunque a veces no han cometido ese crimen por el que están acusados, pero no eran tan buenos. Han cometido otros. Pero bueno, en fin, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Hoy nos vas a hablar de un malo querido, ¿no? Así es, hoy me has rescatado de la mazmorra para hablar de un malo querido. Cualquiera diría que la tengo yo presa. Y Helen va y viene y por el camino se entretiene. Bueno, no creáis que tanto, la verdad, mi vida es muy aburrida. Pero bueno, en fin, intento hacer lo que me dejan, mis menesteres. Muy bien. En fin, que no voy a decir aquí más detalles de lo que hago en mi vida lúdica y pública. No vas a desvelar ningún secreto de tu vida privada, la exclusiva es otro día. Pues sí, yo creo que dentro de poco habrá una pequeña exclusiva por ahí que vamos a descubrir. Madre de Dios, ¿qué será ello? Ay, mi hija, lo dices como si no lo supieras. Bueno, es que sí, puede ser una sorpresa, pero también puede ser el mal que viene en pequeñas dosis. Que dicen que es peor. Claro, ya hablaremos de ello, pues próximamente. Sí, próximamente una gran novedad en Proyecto Terra. Sí, una pequeña gran novedad. Una pequeña gran novedad, eso me gusta, sobre todo dirigida a las pequeñas criaturas. Pero bueno, no vamos a adelantar y hasta ahí podemos leer. No vamos a adelantar acontecimientos, vamos a hablar del malo querido. Venga, el malo querido, que vamos a situarnos primero en el contexto histórico, moderno, del pasado, muy del pasado. Ahora, como me digas de muy del futuro, ya... Vale, ¿te imaginas que ahora te digo que es el primer asesino en serie que fue Caín y te hablo de la historia de Caín? No, vente algo más acá, venga. Nos vamos al siglo XX. Vale, un pequeño salto. Nosotras somos chicas del siglo XX, aunque no lo parezca. Así que venga, vamos a nuestra época. Hombre, un poquito antes de nuestra época. Nos vamos al año 1933. Sí, es bastante antes de nuestra época. Aunque bueno, en fin, pero bueno, casi. 1933. 1933, marzo, nace el protagonista de la noche de hoy. Vale, y que nos vamos... Donald Gaskins. Déjame presentarle primero. Vale, Donald Gaskins. Y nos vamos a Estados Unidos. Vale. Concretamente a Carolina del Sur. Era el pequeño de una serie de hijos ilegítimos de una mujer que tenía, digamos, una vida bastante alegre, por decirlo de alguna manera. Era bastante alegre, era bastante promiscua y se despreocupaba muchísimo de sus hijos. Para que te hagas una idea, cuando solo tenía un año nuestro protagonista, se bebió toda una botella de queroseno, lo que le produjo un grave daño cerebral, aunque sobrevivió. Tuvo convulsiones debido a ese accidente hasta que tuvo 3 años. Entonces, si te das cuenta, la madre no es que no fuera, se preocupaba, digamos que no fue la madre del año. No, ella los traía a este mundo y a partir de ahí supervivencia. Oye, 1 litro de queroseno. 1 litro. Me llama la atención que obviamente un niño tan pequeño, claro que sí hay que tener mucho cuidado, pero que se bebiera 1 litro, es decir, no que al primer sorbo le supiera mal y inmediatamente el niño... lo rechazará.
sino que se bebió 1 litro. Sí, sí. Wow. Bueno, en fin, bueno, y eso Produjo ciertas claro, lesiones que desencadena- acarrearía lo que es a lo Claro. largo de su vida. Lesiones físicas, Sí, sobre sí, todo claro. a nivel cerebral. Para comenzar, extraña o asombra que sobreviviese Eso lo primero. y claro, luego tuvo unas consecuencias. Y que estamos hablando de los años 30, que tampoco es que hubiera unos avances médicos como afortunadamente tenemos hoy día. Bueno, y mucho menos con esta madre que pasaba de todo, por Sí, lo sí, que nos ya estás no- comentando. Y ya no solo de este hijo, sino de todos los que tenía. También era bastante pequeño para su edad. Tenía cierto desarrollo físico. Y de ahí el apodo por el que se le conoció luego lo que es a lo largo de su vida, que era Peewee, que es una manera, digamos, de llamar a los que son pequeñitos. Es una manera no despectiva, pero sí con un cierto tono burlón. Cuando te he hecho antes fuera de micrófonos la presentación, lo has asociado a Pee-wee Herman. A nuestro querido Pee-wee Herman, claro. Y si te acuerdas de su constitución física, precisamente no era un tiarrón. No era Thor. Pues sí, muy buena No era comparación. Thor, no era Terminator, en fin. Bueno, pues Pee-wee, con ese sobrenombre se conocía a Donald Gaskins. Es más, se le llamaba simplemente Pee-wee y te voy a decir una curiosidad. El niño supo su verdadero nombre de pila cuando se leyó su nombre en un tribunal debido a ciertos pequeños delitos que cometió junto a compañeros de escuela. Porque todo el mundo le llamaba Pee-wee, él creció oyendo que le llamaba a todo el mundo como Pee-wee y fue la primera vez que oyó su verdadero nombre. Ajá. Mira tú, el desinterés que tenía la madre, Sí, no, desde el padrastro, bueno, los padrastros, porque es que los hijos eran de diversos hombres, que no es que todos fueran hijos del mismo hombre, sino que eran varios hermanos y cada uno de un padre. Imagínate la mujer que era. Sí, bueno, era un poco desordenada, podemos decir, cuando hablamos de eso, de que no atendía a sus hijos. Ella paría y la vida proveía, ¿no? Y bueno, cuando te he hablado de los delitos menores, esos delitos menores desembocaron en uno bastante mayor, que fue la violación de la hermana de un compañero de colegio a manos de Gaskins y de otros muchachos, con lo cual nuestro protagonista fue enviado al reformatorio hasta su adolescencia. Es más, te diré que nuestro protagonista, cuando fue identificado por un testigo, cogió un hacha y agredió a ese testigo. Vamos, que Vaya. apuntaba manera en nuestro protagonista. Desde luego. Hay que decir también que recibía numerosas palizas por parte de los padrastros que tenía. Sí. Pero vamos, que y al ser el pequeño también de sus hermanos mayores. Pero bueno, que eso no es una causa, no es una condición que te predisponga a ser un asesino en serie. Pero vamos, es para que te pongas un poco en situación Sí, el ambiente del ambiente en el que se vivió. crió, ¿verdad? Bueno, y todas esas cosas fueron sumando ya desde el primer año de vida, ya con la ingesta de ese queroseno y todo lo que vino alrededor, la falta de protección y educación por parte de sus padres, de su madre o de los compañeros de su madre, en fin, que nadie parece ser se hizo demasiado cargo de él ni de sus hermanos. Si te pones un poco a pensar, siempre hablamos que el colectivo que más sufre dentro de la cárcel son los asesinos de mujeres, los parricidas y sobre todo, por encima de todo, los violadores. Dices los que más sufren que son dentro de la atacados cárcel, por eso otros es, presos. los que más sufren en el sentido ese. Sí. Pues en esta ocasión no fue menos que en otras, ya que en el reformatorio fue violado en numerosas ocasiones. Se ve que los presos, los internos, supieron el motivo de por qué había sido ingresado y ya sabes que siempre se suele aplicar esa ley de la cárcel. El que viola es violado y Gaskins no fue menos. Fue una víctima dentro de lo que son las 4 paredes del reformatorio. Se escapó cuando salió, salió, se casó con 18 años, a poco de hacer los 18 años, y después de casarse regresó para querer terminar la condena. En 1951 regresó voluntariamente. Ah, ahí va. Sí, digamos que Sí, me ha llamado la atención. hay algunos detalles que dicen que regresó porque si llegaba a ser mayor de edad
y no la había terminado la condena, ya no sería en un reformatorio, sino que sería en una cárcel. Vale. Entonces, claro, entre un reformatorio y una cárcel de adultos, Ajá. siempre es preferible un reformatorio. Sí. Al menos Entonces, es lo que él prefería, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver, a grandes rasgos, si te Sí, dan sí. a elegir... Sí. A ver, yo personalmente no sé ninguno, pero yo creo que siempre será más liviano un reformatorio que una cárcel. Sí. De hecho, estuvo en ese reformatorio hasta que obtuvo la libertad en el año 1951, cuando nuestro protagonista ya cumplió la mayoría de edad. Ya estaba casado y empezó a trabajar en una plantación de tabaco. Pero 2 años más tarde volvió a ser detenido, ya que fue acusado de otro intento de homicidio. En esta ocasión se le acusó de usar un martillo para atacar a un adolescente que, según él, lo había insultado y quería vengarse agrediéndola y, si podía, violándola. Fue condenado a 6 años de prisión. En esta ocasión también lo violaron, pero ya era un hombre bastante curtido y no se dejó, digamos, amedrentar. Vamos, que se defendió. Eso es. Se defendió, incluso para que te hagas una idea, la defensa fue bastante radical. Le cortó la garganta al hombre que le quiso violar, con lo cual recibió 3 años más de condena. Pero claro, la fama dentro de la cárcel creció y ya no se le acercaban y ya pasó de ser víctima pasó a ser verdugo. Y esto fue una condición que se repitió a lo largo de su vida. Mientras estuvo en la cárcel, a pesar de haber tenido muy poco tiempo de matrimonio, su esposa solicitó el divorcio. Afortunadamente para ella se lo concedieron. En el año 1955 se escapó de la cárcel, escondido en la parte trasera de un camión de basura, y llegó hasta Florida. Allí encontró un empleo en una feria ambulante. No era como ahora que los antecedentes, digamos, que una vez que tienes un antecedente o algo, se ve en todo el estado, en todo el país e incluso a nivel internacional, sino que antes, digamos que las informaciones eran más restringidas, más locales. No había los medios que hay ahora. Claro, dices, pues se fue a otro estado, ¿no? Acabó en Florida, me parece que nos has comentado. Eso es. O sea, que él, se escapó y fue a vivir la vida en plan nómada con este circo, con esta feria de freaks, pero con esta parada de monstruos. No sabemos el motivo, pero fue detenido mientras estaba trabajando allí en el año 1961. Pero no paró ahí su vida delictiva, ya que cometió varios robos. Y te va a sorprender el saber que volvió a contraer matrimonio 2 años después de la libertad condicional. En esta fecha, justo 2 años después, se le arrestó nuevamente por una violación de una niña de tan solo 12 años. Madre mía. Pero mientras esperaba sentencia, tuvo la fortuna de lograr escapar. Lo detuvieron en otro estado y fue condenado a 8 años de prisión por esta agresión sexual. Salió en 1968 y se volvió a mudar. Y ahora ya empezamos un poco lo que es la carrera asesina de nuestro protagonista. ¿Cuándo empezó a matar Gaskins? Bueno, ya mató al que cortó la garganta, Sí, ¿no? No fue asesinato. No le llegó a matar. No, pensaba que le había matado. No, por eso fueron solo 3 años de prisión. Claro, yo me quedé antes 3 años solo, pero... vale, sobrevivió. Sobrevivió, fue un corte, pero no le llegó a matar. Vale. Su primera víctima mortal viene ahora, ahora. en el año 1969. Muy bien. ¿Sí? ¿Te suena el año, cariño? Sí. Ahí tenemos. Un año bastante trágico, Sí, ¿verdad? La familia Manson actuando. Y nos vamos a un poquito más tarde de cuando actuó la familia, concretamente al mes de septiembre. Su primera víctima fue un autoestopista a quien torturó y mató cuando he dicho, en septiembre de 1969. Después de asesinarla, cogió el cuerpo, le puso cierto peso y lo hundió en un pantano de las inmediaciones. Más tarde, Gaskins escribió unas memorias en las que escribía: todo lo que podía pensar es en cómo podía hacer lo que yo quisiera con su cadáver. Cuando se rescató este cuerpo, sí se vio que realmente hizo todo lo que quiso y todo lo que le pasó por la cabeza con el cadáver. Y desgraciadamente
la muchacha sufrió mucho en vida, porque la autopsia también reveló que había sufrido muchísimo perimortem. Cuando nos dices esto, podemos pensar en cualquier barbaridad. Antes, no sé si después, pero bueno, ya después a la pobre ya la daría igual, desgraciadamente, pero... claro, la imaginación aquí echa a volar. La verdad que prefiero omitir ciertos detalles, Sí. por mucho que estemos en esta sección, Sí. porque la verdad que he leído ciertos artículos y demás, y decirte los pelos como escarpias es quedarme cortado. Wow. Una peculiaridad que tenía Gaskins es que no solo mataba mujeres, sino que cuando empezó a asesinar le daba igual el género. Es más, a estas víctimas que para él eran tan fáciles, las llamaba matacosteras, porque asesinaba por placer y como te he dicho, le daba igual el género, le daba igual la edad, simplemente quería matar, disfrutaba matando, disfrutaba haciendo sufrir. Era lo que se dice un auténtico sádico, con mayúsculas. Para que te hagas una idea, era un asesino además bastante activo. Como mucho pasaban 6 semanas entre una víctima y otra. Wow, A veces incluso pasaban menos tiempo. No era lo que se conoce en términos policiales como un asesino desorganizado, a pesar de que fue muy difícil su captura debido a esa variedad de víctimas, pero no era desorganizado porque a pesar de que él mataba simplemente por el placer, tampoco tenía ese modus operandi, pero digamos que se veía que disfrutaba haciendo daño, que sabía lo que hacía para hacer daño. Entonces no era un asesino desorganizado al uso, pero tampoco era el típico asesino que tenía un modus operandi, que tenía una firma. Entonces eso desconcertó muchísimo a las autoridades a la hora de atraparlo. Sí te diré que, por ejemplo, en ese mismo año, otra víctima que se encontró muy cerca de la primera fue otra chica llamada Teresa Armanda Alfonso, a quien también violó, estranguló y también sepultó. La verdad que sí era bastante cuidadoso, porque no solo como a la primera, que las hacía sumergirse en el pantano, sino que a muchas de ellas incluso las enterraba. No las daba un homenaje, no las hacía lo que es, pero no les dejaba al aire, sino que intentaba como que tuvieran una sepultura, como una especie de descanso. Y ahora sí te voy a decir algo que te va a poner, la verdad, que los pelos como escarpias cuando te diré el primero de los que él llamó un asesinato grave, que eran los que él conocía más personalmente, porque no solo asesinaba a desconocidos, sino que también incluso asesinó a gente de su entorno, no solo familiares, como te diré a continuación, sino también vecinos, amigos. En esta ocasión, su propia sobrina de 15 años y su amiga de 17 fueron víctimas, fueron violadas y asesinadas en Carolina del Sur. O sea, que este hombre iba desatado, vamos. Antes te he estado hablando de las torturas perimortem a las que les sometía, las torturas antes de matarlas. Como te he dicho, disfrutaba, intentaba mantenerlas con vida tanto tiempo como fuera posible. Las mataba usando una variedad de métodos: apuñalamiento, asfixia, mutilación, e incluso cometió necrofilia y también cometió canibalismo. Se comió parte de los cuerpos de sus víctimas. Llegó a afirmar que había matado a unas 80 o 90 personas, pero nunca se encontraron tantos cuerpos. Entonces se desconoce si era simplemente esa presunción de la que a veces alardean los asesinos, sí, hemos hablado de o que ello. realmente cometió tantos asesinatos. Incluso él posteriormente llegó a dar detalles para encontrar cadáveres una vez que fue detenido. Muchas víctimas eran, como él intentó justificarse, que fue como en defensa propia, pero no porque él hubiera sufrido ciertos ataques físicos, simplemente porque le mirasen mal, porque él creía ser insultado por esas personas. Simplemente él decidía que eran objetivo suyo e iba a por ellas. O sea, se le cruzaba el cable y ya está. Sí, Una sí. mirada casual, como
nos pasa a cualquiera cuando vas andando por la calle, te cruzas una mirada con una persona desconocida. O que choques y dices, será idiota, por ejemplo. Sí, que te choques con y ya eso le podía dar a él pie para montarse la película y a por esa persona. Eso es. Entonces, cualquiera podía ser una víctima en ciernes de Robert Gaskins. Uno de los asesinatos más terribles fue cuando violó y asesinó a 2 de sus vecinas. Una chica de 23 años con 8 meses de embarazo sufrió numerosas torturas de Gaskins, pero lo peor fue que su hija de tan solo 1 año fue sometida a las mismas torturas que su madre. Y cuando te hablo de las mismas torturas, no te hablo simplemente de ser asesinada. Yo creo que mejor no entrar en detalles. Vale. Lo que sí te llama la atención es que aunque nadie sospechara que Gaskins fuera ese asesino que era buscado por las autoridades, sí sorprendía que era como una especie de sicario, que la gente le podía comprar para sus venganzas personales. De hecho, una vecina le pagó para que matara a su novio. Pero ¿sabes lo que hizo nuestro protagonista? Para encubrir el asesinato de este hombre y que no le incriminaran ni a él ni a la persona que le había encargado el asesinato, esa misma tarde mató a 4 personas más, para que pensaran que había sido aleatorio, sí, ¿no? Que le tocó porque pasó un asesino ahí fortuito, de estos tipo como en su día fue aquí el asesino de la baraja que disparaba indiscriminadamente. O sea, tapó un crimen con otro. Eso es. Y otro, y otro, y otro. Y un total de 5 personas. Gaskins fue arrestado por enésima ocasión en el año 1975, pero fue arrestado por la manera más idiota de la que te puedas imaginar. Tenía un socio que a última hora se arrepintió. Un socio en el crimen, supongo. Sí, digamos que le ayudaba a encontrar a las víctimas, a retenerlas, a sujetarlas, que aunque no fuera tan mano ejecutora, sí que estaba presente cuando Gaskins cometía sus atrocidades. Entonces, en cierto momento se arrepintió y fue a las autoridades y le denunció. Entonces ahí digamos que Gaskins fue cuando vio truncada su carrera delictiva. Estamos en el año 1975 y este socio, de nombre Walter Neely, confesó a la policía que fue testigo de cómo Gaskins mataba a 2 chicos de 28 y 15 años. Neely confesó a la policía que había matado a varias personas catalogadas como desaparecidas durante los 5 años anteriores. Incluso le indicó dónde habían sido enterradas varias de esas personas. Afortunadamente esto también contribuyó para que fueran encontrados estos cuerpos, fueran dados sepultura y las familias descansaran en cierto momento, porque ya te he dicho que muchísimos casos de los de Gaskins, como eran asesinatos aleatorios, él se procuraba de enterrarlos en sitios lejanos, sitios de fuera de donde los había asesinado. Claro, que era muy difícil relacionar esos sitios con la víctima, el origen de las mismas. Que no estamos hablando, como en otras ocasiones, que a lo mejor mataba a prostitutas, que era un grupo marginal que nadie echaba de menos. Sí se reportaron esas desapariciones, pero nunca se encontraron los cuerpos. Entonces, esta declaración sirvió para que se encontraran numerosos cuerpos de víctimas de Gaskins. Es más, en un solo terreno que poseía nuestro protagonista, encontró 8 víctimas enteras y restos de un total de 5 víctimas que no pudieron ser identificadas porque eran restos incompletos, restos inconexos, no eran cuerpos enteros. A lo mejor había un fémur que se podía corresponder con una tibia y una calavera, o una pelvis que no. Claro, cuando haces las pruebas ves que no es de esa víctima, sino que es de otra. Eran trozos de cadáver, Eso ¿no? es. Entonces, esos siempre quedarán ahí sin saber de quiénes eran realmente. Fue juzgado por un total de 8 cargos de asesinato y condenado a muerte. Pero esa condena a muerte fue luego conmutada por una apelación y se le cambió a cadena perpetua. Y ahora me vas a preguntar que por qué solo se le pudo condenar a 8 crímenes. Porque aunque fueron los que encontraron
en ese solar que tenía Gaskins, aunque luego él confesó que había hecho más y realmente habían estado investigando ciertos asesinatos, no había pruebas que realmente, aunque él lo dijera, volvemos a lo de siempre, aunque yo declare que lo he asesinado, si no hay cuerpo, no pueden demostrar. ya no solo bueno, que había cuerpos, había trozos de cuerpos, claro. Pero te estoy hablando de las víctimas de las que hemos hablado anteriormente. Vale. Entonces, hay muchos casos que no había pruebas, como ahora del ADN, que no había el arma para ver huellas dactilares. No se le podía relacionar directamente con esos cuerpos, con esos crímenes. Claro, entonces si no hay algo fehaciente... Por mucho que haya una declaración, una confesión... Claro, pero hay que demostrarlo, tiene que haber pruebas que indiquen eso, ¿no? Y ahora te voy a decir algo muy curioso de nuestro protagonista. Te he dicho que fue condenado, que ya ingresó en la cárcel, que fue condenado a muerte, pero que al final se le cambió por cadena perpetua. Y tú creerás que ahí terminó la carrera delictiva de nuestro protagonista. Pues si me dices esto, será que él continuó dando la matraca infernal en la cárcel. Así fue. Siguió con sus correrías criminales. 4 años más tarde de estar en la prisión, cometió otro asesinato. Nos vamos al año 1982. Mientras estaba encarcelado, asesinó a otro recluso. Este recluso estaba condenado por el asesinato de una pareja de ancianos. Gaskins fue contratado por el hijo de una de las víctimas para que le asesinara. No le iba a favorecer el salir de la cárcel, pero sí el tener cierto dinero en metálico para sobrevivir mientras estaba en prisión. Por este crimen, a Gaskins se le empezó a conocer como el hombre más malvado de América. Y este hecho hizo que se le volviera a cambiar la condena. Y volvió a cambiar. En esta ocasión cambiaron la cadena perpetua por la pena de muerte. Pero antes te voy a decir cómo mató a este recluso. Intentó envenenar la comida y la bebida, pero al final optó por utilizar explosivos. ¿Explosivos? Sí. Mira que estaba yo pensando algún cachivache, algún útil que él afilase a modo de punzón o algo así, que lo hemos visto en muchas pelis, ¿no? Que se fabrican armas. Sí. Pero lo de la explosión me ha dejado, explosivos me ha dejado alucinada. A ver, cuéntanos. Manipuló una especie de radio portátil y se la dio a ese preso y consiguió que se lo dejaran con la excusa de que era como una especie de prueba para favorecer la comunicación entre los presos. Ya. Oye, buen rollito. Mira, que quiero regalarle una radio que he montado yo aquí. Venga, buen rollito, ¿no? Paz y amor, colega. Entonces le entregó esa especie de dispositivo a este asesino. Tyner, que era su nombre, siguió las instrucciones. Él estaba asombrado porque tampoco es que tuviera muy buena relación dentro de la prisión con Gaskins, pero bueno, como era una especie de programa piloto dentro de la cárcel, pues no sospechó nada. Se cogió el aparato, se lo puso en la oreja como ponían las instrucciones y estaba cargado con una especie de explosivo que los hizo detonar desde su celda. Esta explosión, al estar el aparato en el oído cerca del cerebro, esta detonación lo mató. Podemos imaginarlo, sí. Para que te hagas una idea, Gaskins, cuando le cogieron por ese asesinato, se empezó a reír diciendo: lo último que Tyner escuchó fue mi risa. Este asesinato hizo que le volvieran a cambiar la condena y fue condenado a pena de muerte. Hasta que... Vale, cadena perpetua, cadena perpetua y volvió a la pena capital. Y volvió a la pena capital, la pena de muerte. En esta época seguía ayudando a la policía a encontrar más cadáveres, con lo cual la condena de pena de muerte ya era inmutable, porque se había aumentado el número de víctimas, porque con el paso del tiempo los avances médicos sí vieron que muchos asesinatos que no tenían explicación, que no sabían de quién habían sido, ahora sí comenzaban a tenerla, ¿no? Como tú has dicho, empezaban a tenerla y vieron que realmente su autor fue Gaskins. No solo por esos avances, sino también porque había detalles que luego él fue diciendo de las lesiones que podía tener,
de cómo podían haber sido asesinados, que vieron que eran cosas que no se habían publicado y que realmente la única persona que podía saber esos detalles era la mano ejecutora. Y hablando de ejecución, te diré que Ganskins fue ejecutado el 6 de septiembre de 1991 en la silla eléctrica. Horas antes de morir intentó suicidarse cortándose las venas, con una cuchilla de afeitar que se había tragado la semana anterior. Sus últimas palabras fueron: voy a dejar que mis abogados hablen por mí. Estoy listo para irme. Pues muy bien, adiós y que te vaya bonito, que se me entienda, en plan irónico. Así que ese fue el fin de este monstruo, para el cual faltan adjetivos, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Que esta gente, para calificarles, es que no hay adjetivos negativos suficientes, porque eso, te hacen estremecer. Bueno, antes de nada quiero decir también a nuestros oyentes que he omitido muchísimos detalles, porque a ver, una cosa es la sección que sabemos todos qué es, de qué voy a hablar, pero hay muchísimos detalles que yo prefiero omitir porque son demasiados cabrosos. Buscando datos de esta biografía te asombra, porque es que antes no había la censura que hay ahora y hay fotografías, hay imágenes que realmente son... Decir de antes que es quedarme corta. Eso, que nos faltan adjetivos. He omitido muchísimas víctimas más que hubo, entre ellas la hija de un senador. Entonces, si te das cuenta, ahí que tan solo tenía 13 años. Entonces ahí está lo que hablábamos antes, que es que realmente es un asesino que simplemente mataba porque le gustaba matar, sí. que le gustaba hacer daño. Obtenía placer con ello. En esta ocasión era simplemente matar por matar, y yo creo que no hay nada peor que esto. Listen to them, children of the night. What music they make. Son las historias que contamos en esta sección de Mis malos queridos. Ya los que sois habituales sabéis que ese queridos va entre comillas. La historia de la humanidad está poblada, desgraciadamente, de estos monstruos. Han existido, existen y, para nuestra desgracia, existirán. Así que cuidado con esa bestia que habita en las sombras y que puede hacernos daño a cualquiera. Bueno, Helen, pues lo dejamos aquí, ¿no? Ahora Pues nos retiramos tranquilamente a beber nuestro té, nuestra absenta y... Ya me volveré a meter a la mazmorra hasta que quieras acordarte de mí. Vienes, vas, subes, bajas libremente como tú desees. Estaría bueno que yo aquí, cualquiera diría, que nos vamos a tomar la absenta y hablar de nuestras cosas, ¿vale? Vale. Y a todos vosotros vamos a despedirnos de nuestros amigos que están ahí al otro lado, pues darles las gracias, como siempre. ¿Qué menos? Pues sí, queridos, gracias por estar ahí. Os recordamos que tenéis una cita próximamente con la cripta de Proyecto Terror, una nueva sesión, y también ya lo sabéis, mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roll, and the wind did moan, la 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow.
flesh drops from your bones, for the girl you have in a merry green